Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy, amigos, amigas, les traigo un vídeo que bueno, digamos que va a explotar. Literalmente. Si son fans de Senkalkapimi, o Love is in the air, como le decimos en español, prepárense porque les traigo secretos, revelaciones y chismes. Imperdibles. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja estrella que nos robó el corazón, y vamos a destapar cosas que quizás no sabían, o que tal vez intuían, pero que ahora tendrán la confirmación. Antes de que empecemos a meternos en el chismecillo jugoso, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, análisis, noticias y por supuesto, mucho chismecito de sus series y actores favoritos. Ya somos una gran comunidad y quiero que ustedes sean parte de ella. Así que, ¿listos? Vamos a descubrir todos esos secretos explosivos de Hande y Kerem. Empecemos por el principio, por el momento en el que Cupido les lanzó la flecha. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Eda y Serkan juntos en la pantalla? Esa chispa, esa química era palpable. Pero, ¿sabían que esa química, esa atracción, no se quedó solo en la ficción? Los rumores comenzaron a circular desde el principio de las grabaciones. Fotos juntos, miradas cómplices, comentarios en redes sociales. La gente empezó a sospechar que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. Y no se equivocaban. Aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, poco a poco, las evidencias fueron más y más evidentes. Primero, viajes juntos. Los paparazzi los captaron en Roma, en las Maldivas, parecía que no se separaban. Después, las declaraciones. Aunque al principio eran más cautelosos, con el tiempo, empezaron a hablar el uno del otro con cariño, con admiración, y con la certeza de que algo especial estaba ocurriendo. Pero, ¿qué fue lo que realmente los unió? Además de la obvia atracción física, que es innegable, se dice que compartían muchos intereses en común. Ambos son personas con mucha ambición, muy trabajadoras, y con una gran pasión por su trabajo. Kerem siempre ha sido muy comprometido con sus proyectos y Hande, desde el principio, demostró ser una actriz muy talentosa y dedicada. Sus carreras se complementaban, ambos estaban en ascenso y se apoyaban mutuamente en sus ambiciones. Además de esto, ambos son personas con una gran sensibilidad y un gran corazón. Se preocupan por el mundo, por las causas sociales, y comparten una filosofía de vida muy similar. Se dice que Kerem, con su personalidad fuerte y protectora, fue un gran apoyo para Hande, sobre todo durante los momentos difíciles de la grabación de la serie, y que Hande, con su dulzura y su calidez, le aportó una gran dosis de alegría y optimismo a Kerem. Esta conexión profunda, basada en la admiración mutua y el apoyo, fue un pilar fundamental en su relación. Ahora hablemos de las revelaciones que se filtraron. Algunos miembros del equipo de Senkalkapimi revelaron detalles muy interesantes sobre la relación de Hande y Kerem en el set. Por ejemplo, se dice que eran inseparables. Siempre estaban juntos, riendo, jugando, apoyándose mutuamente. Compartían momentos de trabajo y de descanso, creando un ambiente de compañerismo que se reflejaba en la pantalla. Hasta el punto de que a veces era difícil diferenciar entre la realidad y la ficción. Imagínense. Rodar escenas románticas con la persona que amas debe ser increíble. La complicidad y la naturalidad que transmitían en cada escena eran el resultado de esa conexión genuina. Otra de las revelaciones fue sobre la forma en que se comunicaban. A pesar de que las declaraciones oficiales eran cuidadas, la comunicación, entre líneas, era más que evidente. A través de las redes sociales, con comentarios, likes, fotos juntos en eventos, mensajes que solo ellos entendían. La conexión entre ellos era tan fuerte que era imposible ocultarla. Los fans más observadores no se perdían ningún detalle, analizando cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban. Pero, ¿qué pasó después? La relación, como todas, tuvo sus altibajos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas. Todo esto pudo haber afectado su relación. Los rumores de crisis, de peleas, empezaron a circular. Y lamentablemente, como todos sabemos, la historia llegó a su fin. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La vorágine de la fama,
la exigencia constante y la dificultad de mantener una vida personal en medio de la atención mediática pudieron haber desgastado la relación. ¿Por qué terminaron? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. No hay una respuesta definitiva. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables, otros que por la incompatibilidad de sus horarios. Pero lo que sí es cierto, es que fue una separación dolorosa para ambos. Aunque por el momento no se han dado detalles de la razón de su ruptura, es un hecho que la noticia entristeció a miles de fans en todo el mundo. La tristeza y la desilusión se apoderaron de los seguidores de Senkalkapimi, quienes veían en Hande y Kerem una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. ¿Y ahora, qué? ¿Cómo están Hande y Kerem ahora? Han seguido adelante con sus vidas. Ambos siguen triunfando en sus carreras. Hande con nuevos proyectos demostrando su valía como actriz, y Kerem, trabajando en nuevas series y películas. Han dejado de ser pareja, pero eso no significa que no se sigan queriendo. Se dice que mantienen una relación cordial, de respeto, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Han demostrado madurez y profesionalismo, priorizando el respeto mutuo a pesar de la separación. Muchos fans como nosotros sueñan con una reconciliación. ¿Volverán a estar juntos? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla, y que nos hizo soñar. El cariño y la admiración que el público siente por ellos es innegable, y la esperanza de volver a verlos juntos, aunque sea en la distancia, sigue presente en muchos corazones. Pero espera, que aún hay más. No podemos hablar de Hande y Kerem sin mencionar sus proyectos actuales y futuros. Hande está, como ya mencioné, en pleno apogeo de su carrera. Sigue trabajando en proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y versatilidad la han llevado a protagonizar papeles cada vez más complejos y desafiantes. Su crecimiento profesional es evidente y su futuro en la industria es prometedor. Y Kerem, por su parte, también está imparable. Ha participado en producciones internacionales y sigue demostrando su talento y carisma. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para interpretar personajes diversos lo ha convertido en uno de los actores más solicitados. Su trayectoria profesional es admirable, y su compromiso con su trabajo lo ha llevado a alcanzar el éxito en cada proyecto que emprende. Ambos son grandes profesionales con proyectos muy interesantes por venir. Y hablando de proyectos, ¿sabían que Hande y Kerem han trabajado juntos en otros proyectos después de Senkalkapimi? No. Pues les cuento, aunque no han vuelto a protagonizar una serie juntos, sí han coincidido en algunos eventos y publicidades. Esto demuestra que, a pesar de la separación, existe una relación de respeto y cariño entre ellos. Es algo que los fans siempre agradecemos. Verlos juntos, aunque sea en una publicidad o en un evento, es una muestra de la madurez y el profesionalismo que ambos han demostrado. Ahora, amigos, hablemos de algo que me parece muy importante, la reacción de los fans. La comunidad de Senkalkapimi es enorme, apasionada y leal. Y por supuesto, la relación de Hande y Kerem fue, y sigue siendo, un tema de debate constante. Las redes sociales están llenas de comentarios, de fotos, de vídeos editados, de teorías. Es increíble la dedicación de los fans. Los seguidores de la serie han creado un universo paralelo en las redes sociales, donde comparten su amor por Hande y Kerem, y debaten sobre sus vidas, sus proyectos y su posible futuro. ¿Y qué piensan los fans sobre todo esto? Muchos sueñan con una reconciliación, como ya les dije. Otros simplemente desean que Hande y Kerem sean felices, cada uno por su lado. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los fans siguen apoyando a ambos actores y celebran sus éxitos. Es un ejemplo de cómo el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de una separación. La lealtad y el cariño que los fans sienten por Hande y Kerem es incondicional, y su apoyo incondicional es un testimonio de la conexión especial que lograron crear con el público. Y para finalizar, quiero contarles una anécdota que quizás no conozcan. Durante la grabación de Senkalkapimi, Hande y Kerem solían pasar mucho tiempo juntos fuera del set. Se dice que se reunían con el equipo, que iban a cenar, que hacían actividades juntos. Creaban una comunidad, un ambiente de trabajo muy cálido y familiar. Y en ese ambiente fue donde surgió el amor.
La camaradería y el compañerismo que se vivían en el set de grabación se trasladaron a la vida real, creando un vínculo especial entre los actores y el equipo. ¿Y saben qué? Me encanta pensar en eso. Me encanta pensar en la magia que se creó en el set de Senkalkapimi, en la química que existía entre Ande y Kerem, y en cómo esa química se trasladó a la vida real. Es una historia de amor con un final agridulce, pero que sin duda nos ha regalado momentos inolvidables. La serie y su romance nos han dejado una huella imborrable, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de todos los que la disfrutaron. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya gustado, que hayan descubierto cosas nuevas, y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Hemos recorrido el camino del amor de Ande y Kerem, desde el set hasta el final, y hemos desentrañado algunos de los secretos mejor guardados. Hemos explorado la conexión que los unió, los obstáculos que enfrentaron y el impacto que su historia tuvo en el público. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de escuchar mis chismes y mis análisis. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. No se corten, comenten. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, me den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando del chisme y las noticias de sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.